y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Voy a tomarme la molestia, hermanos, de leer la palabra. Lo voy a hacer en voz alta, sea usted tan amable de leer en su Biblia o en la pantalla, por ahí aparece también la lectura bíblica de Efesios 4, del 1 al 6. No se le olvide que estamos en una serie de 6 semanas de predicación, donde estamos enseñando a cada uno de ustedes lo que hace nuestra iglesia. Hacemos muchas cosas, pero de una manera muy particular hacemos 6 cosas, que es proclamar el evangelio como debe ser, enseñamos fielmente la palabra de Dios, servimos con dedicación a Dios, convivimos y tenemos armonía los unos con los otros, y también adoramos a nuestro Dios con todo nuestro ser y estamos listos para restaurar al que está caído, herido, lastimado por el mundo y por el pecado en el que vive. Estas son las cosas que hace nuestra iglesia. Así que ahí en Efesios 4 nos vamos a poner a leer la Biblia y ahí nos vamos a estar basando para poder presentar el mensaje de esta tarde. Hoy estamos ya en la 4ª semana de esta serie. Vamos a la letra C, que tiene que ver con la convivencia y la armonía que debe haber entre nosotros. Dice la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en tu palabra, que al presentar este mensaje a la iglesia tuya, a la cual tú compraste a precio de sangre, que sea un mensaje que le bendiga, que le edifique. Por lo tanto, Señor, pedimos anticipadamente que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu santa y bendita palabra, y que este mensaje, Señor, lo podamos practicar a partir de hoy, todos los días de nuestra vida, hasta el día incluso cuando estemos en tu presencia. Padre Santo, abre nuestros oídos y háblanos a nuestra mente y corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La serie, hermanos, entonces se titula ¿Qué hace nuestra iglesia? Es una pregunta. ¿Qué hace nuestra iglesia? Y hermanos, hoy estamos en la 4ª semana y queremos responder a esa pregunta. Nuestra iglesia está comprometida a convivir en armonía. Nuestra iglesia está comprometida a convivir en armonía. Como ya todos sabemos, pues seguimos en esta serie de predicaciones que tiene que ver con el quehacer de nuestra iglesia. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, veremos la importancia que tiene el saber convivir y vivir en compañerismo cristiano. En su carta aquí de los Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, en los primeros 3 capítulos de esta carta, el apóstol Pablo habla acerca de las cualidades del llamado celestial que como hijos de Dios usted y yo hemos recibido, y también habla allí en estos capítulos de la nueva identidad que el Señor nos ha dado ahora que estamos en Cristo. Ahora somos sus hijos, seguidores de Cristo. Y hermanos, justo en el capítulo 4 que acabamos de leer, llegamos ahora a la sección que trata sobre la conducta de los que forman parte de la iglesia. Y ahí, hermanos, se describe, en los versículos que leímos, se describe cómo debe ser
el andar terrenal de cada creyente que pertenece a la iglesia del Señor. Posiblemente la gente no nos lo diga, hermanos, pero constantemente estamos usted y yo siendo evaluados por la gente de allá afuera. Están viendo cómo nos comportamos, están viendo cómo hablamos, están viendo cómo nos llevamos, están evaluándonos y ellos están diciendo, aunque no tienen la autoridad para hacerlo, pero de alguna manera nos evalúan si realmente somos hijos de Dios. Pero la única forma, hermanos, en que las personas pueden saberlo es precisamente cuando observan nuestra conducta, cuando observan nuestra manera de vivir. Es cuando dicen, realmente esos son cristianos, realmente esos son seguidores de Cristo. Cuando ven cómo somos, cómo hablamos, cómo nos llevamos, cómo nos tratamos, cómo nos ayudamos y cómo convivimos los unos con los otros. Amados hermanos, la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos de convivir, de vivir en armonía. Es parte de lo que la iglesia debe de estar haciendo, además de predicar el evangelio y de predicarlo de muchas formas y de muchas maneras, además de enseñar bien y enseñar fielmente la palabra de Dios, además de servir con dedicación al Señor. Dios en su palabra dice que la iglesia también debe de tener un hermoso compañerismo, una hermosa convivencia. Hermanos, aquí en la carta de los Efesios, en esta porción bíblica del capítulo 4, precisamente en los versículos del 1 al 6, fíjate bien, encontramos por lo menos allí 5 virtudes claves que debemos cultivar, que debemos de desarrollar para que entonces tengamos una convivencia sana y en mucha y en gran armonía. Ahí está en la Biblia, hermano. Yo no tengo que inventar absolutamente nada. Vamos a ver entonces 5 virtudes que debemos cultivar y desarrollar siempre para que entonces vivamos verdaderamente en una hermosa comunión cristiana. Número 1, para convivir en armonía necesitamos, según la Biblia, necesitamos ser humildes. Esta es la primera virtud, hermanos, que hay que cultivar y desarrollar. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, hablando el apóstol Pablo, dice, yo estoy preso y desde acá les ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, a ser seguidores de Cristo. Y luego dice, les pido por favor, en primer lugar, que vivan con toda humildad. La primera virtud, hermano, que necesitamos cultivar y seguir desarrollando como iglesia para poder estar juntos y en armonía, según lo que dice este pasaje, es la humildad. Dile a la hermana y al hermano que tienes en un lado, hey, tenemos que cultivar la humildad para que entonces el resultado de la humildad sea una hermosa convivencia de los unos para con los otros. La humildad, hermanos, quiere decir que debemos de tener usted y yo todos aquí una actitud que no debe ser altiva, una actitud, hermanos, que no debe de ser de prepotencia, una actitud donde no haya soberbia. Una persona humilde, hermanos, no es altiva. Una persona humilde no es prepotente, ni grosera, ni tampoco soberbia. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo, porque lo enseña la palabra, él no solamente predicaba, sino que también practicaba lo que él predicaba. El apóstol Pablo, hermanos, ciertamente, antes de conocer a Cristo, era un asesino, era un prepotente, era un soberbio, se creía más que toda la demás gente. Pero cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo, cuando iba camino a Damasco a buscar gente para meter a la cárcel y para matar, hermanos, el Señor Jesucristo le cambió la vida y lo encontramos ahora siendo un hombre humilde. Y esto es lo que tiene que acontecer en cada uno de los que estamos aquí en este lugar.
Si usted ya tuvo un encuentro personal con Jesucristo, ¿por qué entonces algunos se siguen manteniendo en la soberbia, se siguen manteniendo en la altivez, se siguen manteniendo en la prepotencia? Ven a los demás como inferiores. La palabra del Señor dice que para que entonces haya una hermosa convivencia, tenemos que cultivar la humildad. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente le habló a la iglesia de los Efesios, sino también a la iglesia de Filipenses. Allá en el capítulo 2, versículo 3, le dijo a los filipenses: nada hagáis por rivalidad, ni por contienda, ni por vanagloria. Antes bien, hagan todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es también el mismo, hermanos, consejo para usted y para nosotros, que debemos ser humildes, debemos de ser gente tratable, gente agradable, hermanos, porque la gente prepotente, la gente soberbia, la gente altiva es desagradable, y desagradable incluso a los ojos de Dios. Amados hermanos, el mejor ejemplo que tenemos de la humildad es Jesucristo. Él se caracterizó por la humildad. Él allá en Mateo 11:29 dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay muchos cristianos en la actualidad dentro de muchas iglesias, ¿verdad?, que parecen pavos reales. ¿Conoce usted los pavos reales? A veces somos una triste gallina, pero nos creemos un pavo real. A veces somos un simple polluelo, pero nos creemos pavos reales. Es cierto, los pavos reales son hermosos como aves, como animales, y más cuando extienden su plumaje y se ve a través de los rayos del sol, qué hermoso se ve aquello. Pero hay muchos cristianos que así van por la vida cristiana y así se comportan. El animalito, pues se la pasamos porque es un animal, no piensa, no sabe. Pero la gente como usted y como yo, que tenemos sesos, sí pensamos y sí sabemos cuando nos estamos pasando de la raya. Y necesitamos cultivar la humildad, porque la humildad dentro de la iglesia produce una hermosa comunión. Cuando hay todo lo contrario, que es la soberbia, a la humildad, hay divisiones, hay barreras entre nosotros que no nos permiten acercarnos, y por lo tanto, hermanos, no se nota ni se ve el cambio que Cristo ha hecho, ni se ve la verdadera comunión que debe reinar y que debe imperar entre los hijos de Dios. Preguntémonos en esta tarde, del 1 al 10, ¿qué tan humilde soy yo? Pero también, ¿qué tan prepotente, qué tan soberbia o soberbio soy? Hay muchos creyentes que tienen soberbia, que tienen orgullo por su raza, que tienen orgullo por su lugar de origen, que tienen soberbia por su posición social o por su apariencia física. Pero por el contrario, hermano, necesitamos usted y yo, y debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios, que nos controla y que ahora vive dentro de nosotros, que sea Él el que produzca en nosotros una verdadera actitud de humildad. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿cómo andamos? Necesitamos, la gran mayoría, creo yo, necesitamos una buena dosis de humildad, porque una buena dosis de humildad nos va a permitir convivir en armonía con todos los demás y hacerlo sobre todo como Dios manda. Para que el mundo crea, hermanos, nos tiene que ver unidos, nos tiene que ver amándonos. Ciertamente hay hermanas y hermanos que a mí no me caen al 100%, ni a usted tampoco, y que ponemos barreras y que no me caen, y a veces ni siquiera los hemos tratado. Otros simplemente no se saben acercar a la gente, esperan que los demás vengan a mí. ¿Cuándo va a ir usted? Hay personas en esta iglesia que tienen 10, 20, 15 años de ser parte de la iglesia y no conocen a nadie. ¿Sabe por qué? Porque han puesto barreras. Y muchas veces, si no se dan cuenta, esa barrera se llama soberbia, se llama orgullo y se llama vanidad. En segundo lugar, para convivir en armonía necesitamos ser mansos, dice la palabra del Señor.
Dijo Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación de cristianos como fuisteis llamados. Y luego dice: con toda humildad, número 1. Número 2, con toda mansedumbre. Además de la humildad, el apóstol Pablo nos habla ahora de la mansedumbre, otra cualidad, hermanos, necesaria para poder convivir juntos y en armonía. O sea, en otras palabras, necesitamos una buena dosis de amabilidad, de benignidad. Es decir, necesitamos bondad de carácter. Quiero aclarar que esta cualidad o virtud de la mansedumbre para nada significa debilidad. El mundo allá afuera la entiende como debilidad, pero realmente es una definición que no se acerca en lo absoluto a lo que la palabra de Dios enseña acerca de lo que significa ser alguien manso. Allá afuera una persona tranquila, paciente, humilde, es una persona que todo el mundo quiere atropellar o que todo el mundo le pone apodos: el mensorrón, el tonto, el quién sabe qué, porque tienen un concepto errado de lo que significa la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el carácter, hermanos. Tiene que ver con la bondad, con la benignidad que mostramos en nuestro trato con la gente. Por ello, hermanos, debemos de ser corteses. El mundo, como le dije, tiene otra idea. La Biblia describe a la mansedumbre como la disposición personal de cumplir fielmente, primero, la voluntad de Dios sin importar cuál sea el costo. La mansedumbre consiste, hermanos queridos, en inclinarse primeramente en obediencia ante la voluntad de Dios y usar luego nuestra fuerza de voluntad que se tiene para llevar a cabo esa voluntad de Dios. Y en la Biblia, por si usted no lo sabía, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron con humildad y mansedumbre. En el Antiguo Testamento aparece Moisés, que ciertamente, hermanos, se enojó con el pueblo, destruyó las primeras tablas de la ley, pero aún así Dios lo consideraba un hombre manso. El otro caso en el Nuevo Testamento es Jesucristo, hermanos, que aunque una vez vino y volteó las mesas y agarró un látigo para correr a la gente que estaban haciendo negocios y vendimias en el templo, aún y con todo ello, Jesús era manso y humilde de corazón. Así que, hermanos queridos, Dios a ellos los consideró mansos. Y el Señor quiere que también usted y yo cultivemos esta nueva virtud. ¿Cómo andamos, hermanos, en cuanto a la mansedumbre? ¿Somos de esos hermanos que para todo se arrancan? Yo tengo aquí en la iglesia varios gallitos de pelea y gallinas de pelea también. Que no les puede uno decir mi alma, que se encienden. Hermanos que por todo pelean, que nada les parece, que de todo hablan, de todo critican, dejan la mansedumbre a un lado, dejan la amabilidad y el buen trato a un lado. Y amados hermanos, tenemos que entender que este es un reto, porque ahora en Cristo usted y yo somos nuevas criaturas, entiéndalo bien. Ya lo viejo y lo feo de nuestra vida y de nuestro carácter en Cristo ha sido cambiado. Ya el Señor ha hecho una obra hermosa. Lo que pasa es que no queremos entender nuestra nueva naturaleza. La mansedumbre, hermanos, se necesita ver y se necesita practicar en cada uno de nosotros. Y cuando practicamos la humildad y practicamos la mansedumbre, entonces podemos convivir en armonía. Y podemos ser de testimonio y de ejemplo para mucha gente que nos visita o incluso que nos ve cuando salimos de aquí. Del 1 al 10, qué tan manso, qué tan amable, qué tan tranquilo es usted, hermana, hermano. Para tener una hermosa convivencia necesitamos ser humildes y mansos. Número 3, para convivir en armonía necesitamos ser pacientes. Pacientes. Dice el versículo 2, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y luego dice, ¿sabes cómo? En amor. No con tus fuerzas, sino con el amor de Dios.
A ver, levantemos la mano porque yo soy uno de ellos. No me siento orgulloso de eso, de verdad. Pero ¿cuántos habemos aquí intolerantes e impacientes como yo? ¿Nomás soy yo? Porque yo le puedo preguntar, ¿verdad?, a algunos esposos, ¿cómo es tu esposa? Y a la esposa, ¿cómo es tu esposo? Quiere las cosas así. Y a veces yo me pregunto, ¿y ese hermano, esa hermana que le gustan las cosas así, así también responde cuando se le pide algo? En la lista, hermanos, que el apóstol Pablo hace de las virtudes que debemos de cultivar y desarrollar para vivir en armonía, incluye también la paciencia. Y aquí, hermanos, debemos entender que la paciencia es la capacidad para poder padecer, para poder soportar algo que nos está pasando sin alterarnos, sin ponernos mal. Es también la facultad de alguien que sabe esperar tranquilamente cuando anhela o desea algo. Hay varios de los que estamos aquí, sin duda, hermanos, que deberíamos de formar el club de los impacientes. Y a lo mejor hasta impacientes anónimos para que no sepan quiénes somos. Porque, hermanos, simplemente muchos así somos. ¿Y sabe qué pasa? Sencillamente, ¿por qué somos así? Porque nos hemos empeñado en decir a los cuatro vientos y decirle a la esposa y al esposo y a todo el mundo, así soy, y si te gusta. Y hemos dejado el poder de Dios a un lado, el que puede cambiar, el que puede transformar, lo hemos hecho a un lado. No queremos, hermanos, cambiar. Nos montamos en nuestro burro, nos montamos en el macho y como en el rancho decimos, ni para atrás ni para adelante, de aquí no me mueve nadie. Y hermanos queridos, simplemente vamos a tener consecuencias. Debemos de permitir que el Espíritu Santo de Dios cada día trabaje con nosotros para ser más pacientes. Hay que ser sinceros con Dios y hay que hablar y orar y decirle, Señor, soy una persona bien impaciente. La impaciencia me está llevando a estar en contra de la familia. Señor, a perder mi matrimonio, a perder mis hijos, a perder mi esposa. Señor, dame una dosis triple, cuádruple de paciencia. Pero hay que pedírsela al Señor. Con la ayuda de Dios, hermanos, pero también por amor a los hermanos o a la misma familia, es que podemos y debemos ser pacientes y, como dice la Escritura, soportarnos unos a otros. Para que exista una verdadera y amena convivencia en armonía dentro de esta iglesia, escucha, todos sin excepción debemos crecer en la paciencia. Y sobre todo en sabernos controlar a sí mismos y dejar que el Espíritu trabaje y también cultivar al mismo tiempo una actitud de amor. El apóstol Pablo, hermanos, allá en Colosenses 3:13, nos completa más bien esta idea de crecer en la paciencia. Colosenses 3:13, el apóstol Pablo dijo, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú con ellos. Es indispensable, hermanos queridos, que por el bien de la convivencia y la armonía en la que Dios quiere que vivamos, cada uno de nosotros estemos entonces bien listos, bien dispuestos a perdonarnos y amarnos con paciencia y con amor. Tenemos el reto, hermanos, de cultivar esta hermosa virtud. Cuando cultivamos esta virtud en lo personal, familiar, laboral y eclesiástico, hermanos, la iglesia está unida, la iglesia tiene gozo, la iglesia se lleva bien. Pero cuando somos impacientes, estorbamos, hermanos, al mover de Dios y de su Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia y luchamos por ser una iglesia con una hermosa convivencia, pues tenemos que trabajar todos en estas virtudes. Número 4, para convivir en armonía necesitamos ser pacificadores. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, dichosos los pacificadores. El versículo 3 dice, solícitos, rápidos
prestos, disponibles en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo, hermanos queridos, sigue exhortando a la iglesia de Efesios, pero sigue exhortando en el tiempo presente a nuestra iglesia y nos está diciendo que tú y yo también debemos procurar mantener la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Nosotros aquí en este lugar, escucha, somos una iglesia comprometida en convivir armoniosamente, y para que esto se haga una realidad viviente, necesitamos entonces aquí de mucha gente capaz de mantener la paz. Jesús, hermanos, oró por todos los que habríamos de ser creyentes con la finalidad de que mantuviéramos la unidad y mantuviéramos la paz. En Juan 17:21 dijo: Padre, oro para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que a los creyentes de este siglo, a usted y a mí, escúchelo, se nos pide que trabajemos ardientemente, que trabajemos arduamente para poder conservar y también mantener la unidad del Espíritu Santo que Él ya ha logrado. Nosotros, hermanos, no podemos crear la unidad, ni podemos forzarla. Pero, hermanos, solo el Espíritu Santo es quien provee la paz y la unidad. Pero nuestro deber es mantener eso, promover eso. Porque entonces, hermanos, vamos a tener una hermosa convivencia, vamos a tener armonía. Y sabe una cosa, hermana, hermano, mire, destape sus oídos a todos los que estamos aquí, desde los jóvenes hasta los adultos. No necesitamos gente en esta iglesia peleonera, ni gente iracunda que provoca pleitos o contiendas, sino todo lo contrario. Necesitamos aquí gente que sea capaz de prevenir conflictos y que busque siempre cuidar por todos los medios la unidad y la paz dentro de la iglesia, siendo todos aquí verdaderos promotores de la paz. Cada uno, hermanos, en lo particular, nos debemos convertir en agentes de paz que promueven la armonía y que promueven la sana convivencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Mire, hermano, es muy fácil. Cuando a usted le lleguen con un chisme o con un rumor de que la hermana, que el hermano, que el pastor y que la esposa del pastor y que el diácono y que quién sabe quién, y que le vengan con un cuento, en lugar de acomodarse los oídos y sentarse muy cómodamente diciéndole al chismoso o a la chismosa, ¿qué más? Lo que tenemos que hacer es orar por esa situación, ser promotores de la paz. Porque, hermanos, hasta nos acomodamos. Espérame, no te escuché bien. ¿Qué? ¿Que el pastor qué? ¿Que la hermana fulana de tal qué? Y ni nos consta, ni estamos seguros de lo que se está diciendo. Pero se nos olvida que es el diablo el que viene a meter problemas y que te encuentra a ti, hermana, hermano, te encuentra tan disponible que en lugar de ser pacificador, te conviertes en un agente, en una persona dirigida por Satanás para traer conflicto, muchas veces a tu propia familia, pero muchas veces también a la iglesia. Aquí en esta iglesia se tienen muy gratos recuerdos de la hermana Gemi, la mamá de Daniel Domínguez, abuelita de Imer. Se tienen muy gratos recuerdos. Ella empezó un ministerio hace muchos años que se llamó Las Guerreras de Oración. Y era un hermoso ministerio, ¿verdad? Cuando vino la pandemia, pues se nos vino abajo, pero ya llegó Juanita Ocaña. ¿Dónde está Juanita? Juanita, a lo mejor ella va a iniciar este ministerio un día de estos. Ella fue guerrera de oración. Y hay otras más por ahí sentadas. Y hermanos, la hermana Gemi era una mujer, es una mujer tan sabia, de mucha oración. Tiene, ¿qué? 98 años, todavía vive la hermana. Y sigue teniendo un testimonio tan hermoso, tan limpio. Cuentan aquí algunos que la conocieron más tiempo que yo, que cuando a la hermana se le acercaba a alguien para chismearle algo, la hermana se les quedaba viendo, ¿verdad? Y creo que a veces hasta les tuvo que decir a algunas, ¿ya terminaste? Y a otras simplemente les cortaba y les decía, ya. Vamos a orar por esa situación.
vamos a orar por esa familia, vamos a orar por esa persona. No permitía ella, ni permite, que los chismes crezcan, que los rumores crezcan y causen problemas a la unidad de la iglesia. Y eso, hermanos, es algo que también tenemos que cultivar nosotros, ¿verdad? Porque en ese afán a veces de tener algo que platicar, abusamos de ello y nos ponemos simplemente, hermanos, a darle vuelo a los chismes, a los rumores, en lugar de ser pacificadores. Y por último, número 5, para convivir en armonía, necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos. Versículos 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo, fíjate bien, el apóstol Pablo enumera los 7 factores claves de la unidad. Factores, hermanos, que nos unen a los creyentes en Jesucristo. Y son, hermanos, a la par 7 elementos que necesitamos conocer y también debemos, hermanos, poner en práctica para que entonces podamos vivir en armonía, que nadie nos divida, que nadie nos separe. Es indispensable que cada uno de nosotros vea que de acuerdo a la Biblia solamente hay un solo cuerpo, del cual dice la Biblia todos formamos parte. Y dentro de este mismo cuerpo todos tenemos una misma o una función específica sería más bien. Y además, hermanos, dice ahí, compartimos como hermanos, como miembros de la familia de Dios, compartimos un mismo espíritu, compartimos una sola y gloriosa esperanza, tenemos a un mismo Señor, el cual es Jesucristo. Si nos damos cuenta, hermanos, estamos más unidos de lo que pensamos, porque incluso compartimos una misma fe, la cual nos ha llevado a ser creyentes y también incluso a ser bautizados de una misma manera. Y lo más importante es que tenemos y creemos en un mismo Dios, que es nuestro Padre y el cual nos manda por medio de su palabra a que estemos unidos y a que convivamos siempre en armonía. Y como dicen allá afuera, se saben ustedes este eslogan, allá afuera lo dicen mucho. Dicen allá que el pueblo unido. Sí, muchos de ustedes ahí andan a veces ahí con los políticos y grite, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido, y que el PRI y el PAN y no sé quién más jamás serán vencidos. Pero mejor, hermanos, cambiemos eso y digamos, una iglesia unida jamás será vencida. Tenemos, hermanos, todo, escucha bien, tenemos todo según la Biblia para estar bien unidos. A pesar de la raza, del color, a pesar de la posición social, a pesar de las distintas familias de las que provenimos, hermanos queridos, tenemos todo para estar bien unidos. No permitamos entonces, fíjate bien lo que voy a decir, no permitamos que nada extraño, que nada diabólico, que nada pecaminoso, que nada humano robe la unidad de nuestra iglesia. Mantengámonos firmes, avanzando de la mano todos juntos, unidos a nuestro jefe y capitán llamado Jesucristo, quien, hermanos, por medio de su sacrificio en la cruz, nos lavó, pero también nos unió e hizo de todos un solo pueblo. Entonces, hermano, no permitamos que nadie nos robe la unidad, y cuando tengamos alguna diferencia, platiquémoslo. Porque nuestra iglesia, escucha, debe ser un testimonio vivo de la unidad que impera aquí dentro de nosotros. Debemos ser una iglesia que convive en amor, una iglesia que vive en armonía y que está siempre unida. Ese es el anhelo y el deseo de Dios y es la orden de Dios. Y Dios le habló a Pablo cuando estaba en la cárcel, ahí estaba preso y recibió esta revelación.
Y por eso Pablo simplemente dijo: os ruego yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación de cristiano, como fuisteis a ser llamado. Y dijo: con humildad, con mansedumbre, con paciencia, viviendo en paz y promoviendo hasta donde sea posible la unidad entre nosotros. Para terminar, hermanos queridos, solamente quiero agregar que cuando somos obedientes a este mandamiento de convivir en armonía, de este mandamiento que nos hace Dios a través de su palabra, además de que vamos a estar agradando a Dios, escucha, también vamos a poder recibir la bendición abundante que Dios anhela darnos. El salmista, ya en el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y sigue hablando y al final dice: porque ahí donde hay unidad y armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor nos anima, hermanos, entonces a estar juntos. Y nos enseña que cuando somos capaces de convivir y mantener en armonía a la iglesia, dice que el Señor entonces, y solo entonces, el Señor envía bendición y vida eterna. Por eso es que como iglesia tenemos el propósito de convivir en armonía, no solamente para recibir la bendición del Señor, sino también para ser de bendición a la gente que nos rodea y que necesita de Cristo. Sigamos entonces, hermanos queridos, practicando este mandamiento de vivir en verdadera convivencia y armonía como Dios lo manda. Quítate ya esas ideas y razonamientos. Miren, hermanos, que aquí en la iglesia hay varios hermanos que allá afuera conviven con todo el mundo, hacen vida social con todo el mundo. Y hasta con los cuates de la secundaria, y que los amigos del deporte, y que los amigos del trabajo. Pero aquí no conviven. Algunos dicen: es que yo así soy, no hablo con la gente. O es que yo no convivo y me pongo así como una barrera porque pues yo de chiquito fui lastimado y fui traumado para no unirme a la gente. Yo le quiero decir a esas personas que ponen un montón de ideas y de barreras, que en el nombre de Jesús las tienen que echar abajo. Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Ya deja de ser así como eres. Tampoco queremos que de hoy a mañana te hagas una campanita que con todo el mundo habla y que a todo el mundo acatarra. No. Pero dale la oportunidad a Dios para que te cambie. Porque sabes una cosa, y lo digo siempre, es con esta gente y con otros cristianos de otros lugares que vamos a estar en el cielo. Con esos amigos que tú conoces y te llevas re bien y que hasta cheleas y tales por aquí y por allá con ellos y no tienen a Cristo en su corazón, con ellos no vas a vivir en el cielo. Vas a vivir con esta familia que tiene a Cristo en su corazón. Porque al cielo no va a entrar nadie que no tenga a Cristo. Nadie que no tenga a Cristo en su corazón no podrá entrar al cielo. Ni por más de 20 misas que le hagan y con alfombra y con flores y con coro, no va a entrar. Porque el único boleto para entrar al reino celestial es Cristo. Él dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por eso necesitamos aprender a convivir entre nosotros y a quitar barreras e ideas arcaicas y no sé de dónde nos las inventamos, que algunas de ellas vienen del diablo, Satanás. Y necesitamos ser una iglesia que promueve la unidad, que promueve la convivencia y que la practique. Que Dios entonces nos ayude y nos bendiga. Cierra tus ojos y oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Más clara no puede ser tu palabra. Ahí está escrita, Señor. Hoy recibimos esa palabra tuya. Y también, Señor, con todo gusto, estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Ya tú, Señor, has derribado la principal pared que nos separaba de ti, que era el pecado. Y ahora, Señor, nos has hecho libres, libres para vivir
libres para alabar, libres para predicar, pero también para convivir en armonía. Padre Santo, yo ruego que este mensaje del día de hoy caiga en un corazón que parezca buena tierra, que produzca frutos, Señor, y que este mensaje no vuelva vacío, sino que cada uno lo atesore, pero también lo ponga en práctica, y que el resultado de todo esto sea una mejor y hermosa convivencia, una mejor fraternidad entre nosotros, que hagamos a un lado nuestras ideas y nuestras barreras que ponemos, Señor, y a partir de hoy, poco a poco, podamos ser una iglesia hermosa, ferviente, unida y sobre todo que convive en armonía. Padre, perdónanos por haber puesto 1000 barreras, pero hoy queremos cambiar. Tómanos en tus manos, Señor. Contigo sí se puede, y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.